Hola, bienvenidos a Ruta Tecnológica, el mini podcast de Entel Empresas. Soy Matías del Río y te invitamos a revisar la actualidad y las tendencias de la industria, donde recogemos notas relevantes de la prensa para mantenernos alerta y pensando. Hoy revisamos dos historias sobre cómo la tecnología está cambiando antes de que nos demos cuenta. Primero, una amenaza silenciosa a todos nuestros datos, que ya está ocurriendo. Luego, cómo Apple se ha dado cuenta o cree que tú puedes querer arrendar un equipo antes que comprarlo. ¡Vamos! El día Q es el momento en que una computadora cuántica sea suficientemente poderosa para romper los sistemas de cifrado que protegen hoy todas las comunicaciones digitales, transacciones bancarias, mensajes, datos médicos, infraestructura crítica y otros más. The Economist advirtió algo más inquietante. Ese día no llegará de golpe, sino de manera gradual, y la amenaza ya está activa. Agencias de inteligencia están recopilando hoy datos cifrados con la intención de descifrarlos cuando tengan esa capacidad. Es la estrategia conocida como cosecha ahora, descifra después. Pero la buena noticia es que existe una solución. Se llama criptografía postcuántica, PQC, y se basa en matemáticas que las computadoras cuánticas no pueden romper. Firefox y Chrome ya la activaron. Cloudflare reporta que el 59% del tráfico web que gestiona ya usa PQC, frente al 38% hace un año. La mala noticia es que solo el 11% de los servidores back-end de Cloudflare la soportan, y millones de dispositivos conectados, sensores industriales, equipos médicos, infraestructura crítica, son demasiado limitados para actualizarse, o simplemente no tienen fabricante que los actualice. El Servicio de Salud británico, por ejemplo, sufrió un ataque masivo en 2017 precisamente porque usaba miles de equipos sin parches de seguridad. ¿Cuántos sistemas críticos seguirán vulnerables cuando llegue el día Q? No por falta de solución, sino por falta de tiempo para actualizarse. Estás escuchando Ruta Tecnológica, una presentación de Entel Empresas. Apple lanzó Upgrade, un programa para arrendar iPhone desde $17,99 al mes, iPads desde $11,99 y Macs desde $24,99. La razón es directa. Un mes antes, Apple subió sus precios entre $100 y $500 justamente por la escasez de chips que ya hemos mencionado. Si el dispositivo es demasiado caro para comprarse, la alternativa puede ser arrendarlo. Pero hay algo más profundo. El usuario que arrienda no decide cuándo cambia de dispositivo, no negocia a precio de reventa, no repara libremente, gana acceso, pero cede control. ¿En qué momento dejamos de ser dueños de nuestra tecnología y nos convertimos simplemente en sus suscriptores? Esto fue Ruta Tecnológica de Entel Empresas. Tecnología para pensar, no solo para usar. Nos escuchamos en el próximo episodio.